Pero antes de iniciar, como siempre saben que me gusta dar testimonios, ya pronto tendremos un centro de video para testimonios. Queremos empezar a hacerlo porque sí hemos tenido sentir de guardar aquellos testimonios. Justamente uno de los tips importantes que el Señor le da a Moisés, le dice: escribe tus experiencias, escribe tus vivencias. En un momento vamos a hablar también de ese tema. Pero miren que Dios es bueno y ha sido bueno en todo tiempo. Y justamente tenemos un testimonio con mi esposa. El día jueves estábamos conversando con el Señor y hablándole y diciéndole: Señor, si tú has querido esto, tú serás quien proveas. Si tú has deseado que esto suceda, tú serás quien provea. Y muy sinceramente, para el día jueves en la mañana, mis cuentas estaban en centavos. Teníamos por aquí uno que otro dólar. Y claro, teníamos que tratar de alcanzar una cantidad bastante alta, que pasaba de los $1,000. Y fue increíble cómo de repente la voz de Dios llega sobre mi esposa y le dice: haz esto. Y justamente de eso vamos a hablar esta mañana. Y el momento que mi esposa obedece la voz, y bueno, quiero ser más sincero, ella escuchó la voz de Dios y lo primero que fue a hacer fue buscarme a mí. Me dice: mi amor, el Señor me indica esto, ¿lo hago o no lo hago? Le dije: vamos a morder. Y de repente me dice: pero dígame cómo. Le digo: no, haga exactamente como el Espíritu Santo de Dios le dijo. Yo le rectificaré lo que tenga que rectificar, pero haga exactamente como el Espíritu Santo de Dios le dijo. Y así lo hizo. Después de haber hecho lo que mi esposa hizo, no pasó ni una hora y el dinero ya estaba en la cuenta. Quiero que me entiendan con mucho cuidado. De esto hablamos hoy de mañana. De esto estuvimos conversando antes de empezar la prédica. Dios es un Dios de orden, pero también es un Dios y es un Padre de milagros. Y Él cambia las cosas así. Es un segundo para que las cosas sean cambiadas. Así que vamos a poner mucha atención, porque yo quiero que entiendan con mucho cuidado lo que vamos a hablar este día, porque los milagros vienen tan pronto nos aprendemos a obedecer. Y habíamos hablado de prepararnos para heredar, y la anterior semana estábamos conversando y les di 2 puntos importantes. El número 1, si escuchamos la voz de Dios, y el número 2, somos elegidos y Dios nos da la autoridad. Y este día, yo quiero que entiendan, porque voy a continuar con el tema de la autoridad y la autoridad que da Dios, para que ustedes aprendan cómo un elegido tiene la capacidad de cambiar tantas cosas. Así que tengan mucho cuidado y presten atención a cada parte, ¿sí? Y quiero que entiendan un punto. Antes de que Israel llegara a Egipto, hubo una persona que tuvo que obedecer. Entendamos algo importante, y es que Egipto era una tierra próspera. Egipto era una tierra que tenía todo lo necesario para levantar al pueblo y a los pueblos alrededor. Egipto tenía todo: tierras, ganado, lugares para guardar la producción. Egipto era un lugar levantado y próspero. Y Dios levanta a un hijo. Dios levanta a un hombre, que su nombre es José, y lo levanta con el objetivo de llevarlo a la tierra de Egipto y de repente hacer que Egipto sea quien provea al pueblo de Israel. Amén. Pero ¿quién es José? Recordemos que es el hijo, uno de los 12 hijos entre Jacob y Raquel.
Pero José es el favorito de papá. José es aquel que el Señor había puesto en el corazón por ser el último, y es el favorito, es el cuidado. Sus hermanos lo envidiaban y lo aborrecían. No lo tenían en alta estima porque había quitado por poco el amor de sus padres. Al punto que llegan sus hermanos y lo venden como esclavo por 20 piezas de plata. Mienten al padre, mienten a Jacob y le dicen: tu hijo murió. Y lo tienen así por años. Dice que Jacob lloró por muchos años. Pero ¿qué es lo que pasa con José? José decide creer en el Señor. José sabe que tiene un Dios poderoso. José está buscando simplemente hacer lo correcto, y en medio de la cárcel, en medio de la esclavitud, decide pasar las pruebas necesarias, pero nunca se aleja del Señor. Y dice en Génesis 39, del 2 al 3, y yo quiero que vean que José, aunque tuvo que pasar cosas duras, y dice ahí: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Y quiero que tengan con mucho cuidado, porque entendamos que José está en la casa del enemigo. José se encuentra en un lugar separado de su familia. Ya no tiene amor, ya no tiene quien lo acurruque, ya no tiene quien lo mime, porque se imaginarán, si José era el favorito de 12, lo tenían pero mimado. Y de repente sacado de todo. Y es probada la obediencia, es probada la santidad de José, son probadas sus fuerzas, es probada su capacidad de administrar. Y créanme que no muchos tienen la capacidad, que si de repente te dicen: te quito la familia, te dejo solo, y tener la capacidad de ser probado y pasarlo. Eso se llaman fuerzas. Y es por eso que José, a través de su obediencia, a través de lo que él hace, causa bendecir a todo un pueblo. Génesis 2:9, por favor. Yo quiero que vayamos un poco atrás, porque quiero que me entiendan lo que es la obediencia. Quiero que entiendan bien cómo Dios va a hacer las cosas en su vida, porque la obediencia de José es algo para seguir y para poder tomar la bendición. Recordemos que José termina bendiciendo a más de 7 generaciones. José es el que causa que Israel prospere, crezca y tenga todo lo necesario. Pero ¿qué pasa? José no guarda rencor. José no está en contra de su familia. José no habla en contra de su familia. José ni siquiera se va en contra de quienes lo vendieron. Y yo quiero que entiendan bien este punto, porque si ustedes en algún momento quieren bendecir a su familia y quieren tener en sobremanera y sobreabundar, recuerden que la palabra sobreabundar quiere decir que tendrás para dar a los familiares. Porque dice la palabra: sobreabundarán y los hijos de tus hijos serán benditos por tu mano. No te está diciendo tus papás, no te está diciendo tus hijos, porque eso es fácil. Bendecir a los hijos. Miren que aquí el dicho es claro en el Ecuador: todo niño viene con el pan bajo el brazo. Pero ya es muy diferente que tengas la capacidad de bendecir a los hijos de tus hijos. Amén. Y vamos a regresar un poquito nomás. Vamos a regresarnos al inicio de toda la palabra. Siempre les he dicho que el Génesis es la fuente
alguien que se aprenda bien el Génesis, alguien que se sepa el Génesis y lo estudie bien, es la fuente de todo lo que pasa después en la Biblia. Dice Génesis 2:9, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia de bien y del mal. Génesis 2:17, por favor. ¿Alguien sabe de qué árbol estamos hablando? La famosa manzana, ¿verdad? Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Interesantemente, porque el Señor lo pone en la mitad de todo el huerto, al árbol que sería de maldición hasta el día de hoy. Y yo quiero que me entiendan, porque sí, justo el día de ayer que estábamos aquí en servicio en la noche, conversábamos y les decía, es interesante, porque Dios tranquilamente pudo haber escondido ese árbol, lo hubiese metido en un hueco al fondo, que nadie lo viera, pues hubiese puesto ángeles, cosa que nadie lo topara. Pero dice claramente el Señor, de este árbol no comerás. Y el momento que el Señor le dijo, de esto no vas a hacer, se volvió lo más apetecible para el ser humano. ¿Se han dado cuenta de eso? Que pasa en los hogares, le dicen, con tal persona no vas a estar. Sí. Espero ni con rienda. ¿Sí o no? Y hay algunos que dicen por ahí, a mí ni me digan que no puedo porque con todo me voy. Y el Señor le dice, no comerás de lo más apetecible. Pero el Señor prueba algo importante con esto. El seguir a Dios no es una obligación. El seguir a Dios es una decisión. El Señor te comprueba que Él nos ama tanto que va a esperar a que tú decidas seguir en su presencia. Por eso te puso la tentación al frente, para que día tras día tengas la capacidad de decir, yo quiero a Dios. Para que día tras día tenga la capacidad de decir, yo voy a su casa, voy a su iglesia, voy a recibir, voy a escuchar, no voy a pelear. Te va a poner la tentación al frente. Porque para muchos la tentación no va a ser un árbol de manzanas. Para muchos la tentación va a ser la pelea. Para muchos la tentación va a ser la riña. Para muchos la tentación va a ser la ofensa. Para muchos la tentación va a ser un trago, va a ser una bailadita, un karaoke. Para muchos la tentación va a ser un baile. Y el Señor te pone al frente de la tentación para que tú decidas un día más decirle, yo te sigo a ti, te creo a ti. ¿Me están siguiendo? Es por esa razón que el árbol del Edén, el árbol que causaría la maldición más grande para todos, fue puesta en la mitad, a la vista de todos. Y por si acaso le puso el letrero, no toparás. Parece broma, ¿no? Pon el letrero, no toparás, y los niños van a estar así. Métete de ahí. ¿Sí me entienden? Por lo tanto, miren que por eso es que José, aunque pasó lo que pasó, aunque fue separado de la familia, aunque fue esclavo, él siempre decidió, mañana tras mañana, creerle a Dios. Teniendo tremendas tentaciones, porque a José no lo tentaron con una esclava, a José no le tentaron con una sirvienta, no le tentaron con un albañil, con un obrero de la tierra.
A José le tentaban con las mujeres más bellas de Egipto. Y estando en soledad, sin tener quien te diga, no harás eso, cuidado. Sin tener quien le diga, por favor, cuidarás de tocar a esa mujer. José, ¿qué hacía todos los días? Decidir por Dios. Y decir, este día no voy a pelear, este día no voy a tener riña, este día no voy a tener contienda, este día voy a alabar a Dios, este día no voy a hablar de nadie. Amén. ¿Quién me sigue? Amén. Por lo tanto, seguir a Jehová es una decisión diaria. Amén. Y regresando al tema, ¿qué pasa que tan pronto muere José? Muere José. ¿Y saben qué tan poderosa fue la obediencia de él? A tal punto que dice, cuando él murió, los israelitas seguirían multiplicándose. El pueblo de Dios seguía siendo próspero. Pero algo sucede. No hubo una persona que decidiera cambiar nada ahí. No hubo uno que se levantara por el pueblo de Israel para hacer lo correcto. Y eso nos pasa muchas veces. Sabían que de repente, cuando estamos en paz, finanzas correctas, prosperidad correcta, toda la familia correcta, tengo felicidad, puedo viajar, puedo vender, puedo comprar. ¿Saben qué pasa con la gente? Se estabiliza y se olvida quién le dio la bendición. Por eso es que muchos son probados y puestos bajo fuego. Por eso es que mucha gente literalmente es probada y puesta bajo fuego. Y cuando ya son puestos bajo fuego, cuando ya no tienen cómo pagar ni el arriendo, ni la gasolina, y se los digo porque a mí me pasó, que me quedé sin un centavo. Ya estaba sin pagar 2, 3, 4 meses de arriendo. ¿Qué empecé a hacer? A doblar rodillas. Ahí sí doblo rodillas, ahí sí me pongo a orar. Antes decía, es que pastor, déme permiso, no voy a orar a mi hora. Voy a cambiar la hora. O cúbrame mejor ya. Cuando pasan cosas duras, de rodillas, 6 de la mañana, 9 de la mañana, 12 del día, 3 de la tarde, 6 de la... parecen pero amantes de Dios. Por eso muchas veces pasamos cosas difíciles. Pero hay una enseñanza clave aquí. Solo basta de uno que haga lo correcto y automáticamente todo cambia. Uno. Pero como hablábamos el día de ayer, tengo que estar bien en mi pensamiento, tengo que estar bien en mi boca. Amén. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después de que muere José y literalmente empiezan a perseguir otra vez al pueblo de Egipto y empiezan a corretearlos y empiezan a esclavizarlos, al Señor le toca levantar una vez más una persona, y de ahí se levanta Moisés. Y aquí les doy este tip importante. Dios justamente al inicio, el Señor le dice a Moisés: escribe y comparte todo lo que vivas conmigo. Por eso uno de los tips más importantes, siempre coge un cuaderno y tenlo escrito. El Señor en tal fecha hizo esto por mí. El Señor en tal fecha me probó y de ahí me casé. El Señor en tal fecha, el Señor me proveyó para finanzas. El Señor en tal fecha, Hazlo y léetelo de vez en cuando. Porque cuando sabemos leer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, aprendemos a valorar, aprendemos a amar. ¿Sí me están siguiendo? ¿Saben por qué a mí se me hace fácil amar a mi esposa? ¿Saben por qué se me hace súper fácil
darle todo y entenderle todo y escucharle todo. Hasta cuando ella de repente falla, se me hace fácil comprenderle. Porque cada noche, cada madrugada, recuerdo todo lo que ha hecho mi esposa por mí. Y recuerdo cómo me ama, recuerdo los besos que me da, recuerdo la música que me comparte, recuerdo cómo me da un alimento, recuerdo cómo muchas veces se ha dado el trabajo de ponerse a cocinar y darme de comer a mí. Quiero darles un ejemplo para que me entiendan bien. Mi padre no fue un hombre de Dios, mi padre siempre estuvo en otros caminos. Ahora doy gracias a Dios que atiende acá a la iglesia. A veces no viene como ahora, pero sé que está siguiendo de Dios. Pero ¿saben cómo me di cuenta que mi padre me amaba cada vez más? Algún día cuando yo estaba pequeña, más o menos entre los 8 años, 10 años, entre esas edades, regresábamos del hospital porque mi madre estaba dando a luz y justamente tuvo una pequeña complicación, así que le tocó quedarse hospitalizada más o menos unos cuantos días, no me acuerdo exactamente. Pero yo regresaba del hospital y lo primero que fui a hacerle una sopa a mi papá. Y cada noche le hacía una sopa a mi papá. Años más tarde, yo lo encontraré a mi padre borracho tomando y lloraba. Y decía, es que mi hijo me ama tanto. Cuando no tuve quien me diera de comer, él me hacía una sopita. Recordar lo que han hecho por nosotros nos lleva a valorar y amar más. Por eso ese tip es importantísimo. Escribe lo que Dios ha hecho en tu vida. Si tú escribes lo que Dios ha hecho en tu vida, créeme que vas a ser fiel y leal. Vas a dejar la fiesta, vas a dejar el juego de tenis, el juego de fútbol, vas a dejar la parrillada por ir a buscar al Dios que te levantó al inicio. Por eso yo no puedo soltarlo. Aunque no tenga gasolina, solo Dios sabe que el momento que uno de mis autoridades me llama a otra ciudad, a otro lugar, me busco la manera como yo llego. ¿Saben por qué? Dios ha hecho demasiado en mi vida como para rechazarle algo tan básico como ir a verlo. Amén. Éxodo 14, del 13 al 14, por favor. Y seguimos viendo cómo el pueblo fue preparado para recibir la herencia. Dice aquí, Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más, para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. De esta segunda clase de cómo alcanzar la herencia, el primer punto, Dios tiene el poder de hacerte libre. Dios tiene el poder y no importa el tamaño de tu enemigo, no importa el tamaño de tu problema, no importa el tamaño de tu deuda, no importa lo que estés pasando, Dios tiene el poder de hacerte libre. Miren que los egipcios eran poderosos, tenían armas, tenían todo, y de aquí es donde literalmente Moisés abre las aguas. Pero es clara la palabra. Dice, nunca más para siempre los veráis. Nunca más verás tu problema, ya no regresará más. Si tú entiendes la palabra y aprendes a escudriñarla, será fácil entenderla. Y entenderás que todo se va a ir. Por eso es lo que decía hace un momento. Primero decido por Dios y día tras día decido por Dios. Y el momento que yo decidí para Dios, el momento que yo decido, el momento que yo busco, seré libre.
¿Cuántos quieren ser libres? Segundo, Él puede transformar todo en un momento. Éxodo 15, 23, 26. Está el pueblo de Israel caminando, está el pueblo andando y de repente llegan a una ciudad donde las aguas eran amargas. Y dicen, y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron de nombre Mara. Entiendan con cuidado, ¿qué pasa? Lo más importante en un pueblo que está caminando entre el desierto, ¿qué creen que es? El agua. Y de repente están llegando a un lugar donde están las aguas amargas. Y para que la palabra lo diga amargo, eso tenía puesto de todo ahí, ajenjo, apio. Puesto, ¿cómo se llama esa? El jengibre. Y pásela con eso. Y el 24 dice, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y aquí les voy a dar una clase rapidita. El pecado de todo ecuatoriano, el que siempre tenemos, andar hablando en las espaldas, andar hablando contra el prójimo, andar hablando contra mis hermanos. El pecado más grande, porque si tú quieres llegar a ser, como te lo expliqué al inicio, para alcanzar toda la bendición de una sola, quieres llegar a ser como José. Esto no existía en José. Murmurar, abrir la boca de más. A mis hijos les he enseñado bastante eso. Y ni siquiera contra ellos. Siempre les digo, cierra tu boca contra tu hermano y no lo vuelvas a hacer más. Deja que él haga como él quiera hacer su vida y tú haz como tú quieras hacer tu vida. Deja de ser andar de metiche. Hace un momento les leí una parte de la palabra donde dice que la ira completa cayó contra Israel. Se los voy a leer nada más para que lo tengan ahí. Deuteronomio 29, 25, 27, por favor. Solamente para que lo tengan ahí guardado y se acuerden de esa palabra. Y responderán, por cuanto dejaron el pacto de Jehová y de sus padres. Es cuando Israel soltó el pacto con Dios. Y dice que Él concertó con ellos cuando los sacó de la tierra de Egipto. Siguiente, por favor. Y fueron y sirvieron a dioses ajenos, se inclinaron a ellos, dioses que no conocían y que ninguna cosa les había dado. Y el 27 dice, por tanto se encendió la ira de Jehová contra esta tierra para traer sobre ella todas las maldiciones escritas en este libro. ¿Por qué razón muchas veces vivimos problemas? ¿Por qué razón se cortan las finanzas? ¿Por qué razón viene enfermedad? ¿Por qué razón Dios no puede hacer un milagro y ya? Porque estamos contra el pacto de Dios. Y para que vean cuál es el pacto, a ver, déjenme, me estoy saltando, pero creo que les va a servir mucho esta parte. Ponme por favor Jeremías 31, 33. Voy a saltarme un poquito. Jeremías 31, 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley, escuchen bien, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y el 34, lean conmigo por favor, ¿qué dice ahí? Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano.
diciendo, ¿qué dice ahí? Conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Dice que no enseñarás a tu prójimo y a tu hermano, ¿verdad? ¿Y por qué andamos murmurando del resto? Que el vecino, que la prima, que el primo, que la tía, que la abuela. ¿Por qué se sienta? ¿Por qué no cocina? ¿Por qué no come? ¿Para qué come? Cierren su boca. Peor murmurar contra una autoridad. Porque el pueblo, regresemos otra vez donde estábamos, hijo, por favor, era Éxodo 15, 24 creo que estábamos. Peor murmurar contra el mismo patriarca, quien está puesto delante de ustedes. No murmuren, no abran su boca, dejen que Dios se encargue del resto. Amén. Y dice ahí, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Pero claro, 25, Moisés hace lo que tiene que hacer como hijo de Dios. Él va y clama, él va y habla con el Señor. ¿Sabían que Moisés siempre pidió perdón por el pueblo? Si no pedía perdón, hubiera estado quemados todos ahí. Dice, y clamó a Jehová, y Jehová le mostró un árbol, y lo echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Y dice el 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos los estatutos, para aquellos que dicen que solamente hay mandamientos. No, tenemos más. Por eso les he dicho, miren que no entra en los mandamientos el venir a la iglesia, pero entra en un estatuto. No serás como el resto que deja a la iglesia, amén. El diezmo y la siembra entra en un estatuto. ¿Por qué? Dice la palabra de Dios, el que sembrare, cosechará. Por eso muchos cosechan problemas, en vez de cosechar algo bueno. Sí, dice, guardar todos los estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te envié a ti, porque soy Jehová, tu sanador. ¿Sí me están siguiendo? Dios con un clamor, con alguien recto, con alguien que esté bien delante de su presencia, con una sola oración, cambia las aguas amargas a aguas bebibles. Amén. Y por último, para cerrar, mantén tus pactos con Dios. Porque lo primero que hace el pueblo de Israel es romper sus pactos. Cada vez que Israel se metía en problemas, era porque había roto un pacto. Porque eran desobedientes, se iban contra Dios, se iban contra su autoridad, se iban contra la gente que Dios había puesto. Empezaban a murmurar, empezaban a hablar, rompían sus pactos. Algún rato les voy a dar la clase del tema de siembra y diezmo, porque eso es muy interesante ahí. En una parte de la palabra dice claramente que Israel hasta dejó de dar lo que tenía que dar como siempre, porque ellos ofrendaban sus mejores productos, su mejor producción. Por eso Israel iba arriba y otra vez para abajo, arriba y otra vez para abajo. Arriba no, yo no sé cómo cuántas veces cayó Israel, pero seguimos en las mismas, ¿verdad? Aprendamos a ser pueblo obediente, aprendamos a ser hijos que obedecen, no estén a medias, no se conformen con estar vivos, tener alimento, casa, carro, no se conformen, porque si uno de ustedes
hace como hizo José o hace como hizo Moisés, sus familiares también recibirán. Amén. Póngase de pie, por favor.